El análisis político de la semana llega con la seriedad y rigurosidad del periodista Leonardo Galante. Bueno amigos, muy buenas tardes, seguimos en La Otra Mirada, empezamos un espacio diferente, el de todos los miércoles. Hoy tenemos un placer enorme de poder reencontrarnos con un legislador a quien conocemos desde hace mucho tiempo, si seré veterano. Ambos casi empezamos, o yo tal vez haya empezado en mi profesión un poquito antes que tú en la política. Yo empecé en el 85 y me refiero a Carlos Varela, dirigente de Asamblea Uruguay, una figura importantísima que además ha ocupado un espacio político muy relevante a nivel parlamentario. Te ha tocado ser oposición, te ha tocado ser oficialismo y has estado en un universo político muy complejo y este no es un elemento menos en esta etapa donde se está discutiendo el proyecto final del presupuesto, donde hay temas de tironeo con una frazada muy corta, que todo el mundo reconoce que ha habido pocos recursos para poder administrarlas, pero primero bienvenido. Bueno, muchas gracias, un placer estar acá. Ya no sí, yo empecé un poco antes que vos en política. Que no me refiero en la tarea parlamentaria. No, la tarea parlamentaria a nivel de la Junta Departamental en el 95. En el 95, claro. Yo empecé como cronista parlamentario en el 85. Claro, ahí te llevo un handicap. Ya estabas hecho y derecho. Demasiado hecho y derecho. Bueno, un poco en broma, un poco en serio, te decía hoy, hay un debate muy importante en el Senado. El tema presupuesto es el que está acaparando la atención, no es el único naturalmente, pero es el más importante por lo que está en juego para sectores que están reclamando con mucha intensidad, con mucha firmeza, la educación, la justicia, más recursos para atender necesidades muy concretas y muy claves para el funcionamiento estructural de la vida del país. Ayer estuvo el presidente del CODICEN, Cayani, en la Comisión de Presupuesto del Senado de la República, un poco con la idea de focalizar si hay una redistribución de recursos hacia dónde deberían ir. Pero hay manifestaciones muy profundas por estas horas y sé que de tu despacho las tenés ahí, sí, debajo del edificio de las comisiones que está frente al Parlamento. ¿Cuál es esa primera reflexión que haces sobre esta realidad y lo posible, más allá de lo que se trabajó en diputados, que se pueda consolidar en el Senado, que no implique cambios que tengan que volver a la Cámara Baja? Bueno, primero, señalar que el proceso todavía continúa, ¿verdad? Efectivamente, la Cámara de Diputados lo aprobó, el proyecto de presupuesto, ahora lo está analizando el Senado, que le va a introducir cambios, sin ningún tipo de duda, dentro de un marco muy acotado. Nosotros sabíamos que este presupuesto, por las condiciones en que recibimos el país, prácticamente no permitía demasiado juego en cuanto a apostar a lo que uno siempre apuesta, que es a redistribuir los recursos de la mejor manera posible. Lo estamos haciendo, pero dentro de un límite que no imaginábamos, sinceramente no imaginábamos, porque la información que se nos brindó durante la etapa de transición no se corresponde con la realidad que luego encontramos. La verdad que había muchas cifras ocultas, muchas deudas que no nos habían informado que estaban pendientes, muchos problemas de gestión, de administración y de contrataciones que se habían realizado sin que se nos comunicara, y eso está influyendo en la posibilidad que hemos tenido de desarrollar un presupuesto como hubiéramos querido. Este no es el presupuesto nuestro, eso está claro. No era el presupuesto que teníamos en la cabeza, no era el presupuesto que teníamos programado, es el que pudimos llegar a conseguir. Pero hay un elemento que yo te quiero señalar que creo que hay que considerarlo. Cuando llegó el mensaje presupuestal a la Cámara de Diputados, teníamos una realidad muy complicada. El gobierno no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, tiene 48 diputados y diputadas, se precisan 50 para aprobarlo, y estábamos ante un desafío que ningún gobierno desde la salida democrática tuvo. Y era el de no contar con mayorías propias o con acuerdos políticos que lo permitieran para asegurar que el presupuesto se votaba. Y sabíamos además que había partidos políticos que habían resuelto que no se votara el presupuesto del gobierno. Lo tenían como parte de su estrategia. Eso también nos significó a nosotros tener que negociar para conseguir primero los 2 votos necesarios para aprobar el presupuesto en general, lo cual habilitaba luego a introducirnos en él. No hubiéramos podido entrar a analizar los artículos si no se votaba en general. Y ahí hubo una actitud que yo quiero reconocer, que yo la califico de institucional, que fue la de Cabildo Abierto, que aún con muchas diferencias consideró que era imposible dejar a un gobierno sin un presupuesto propio. También puso condiciones, ¿no? Sí, pero esas condiciones eran absolutamente razonables, quiero señalarlo. Y aparte algunas de ellas no se aferraron a esas condiciones, sino que las presentaron como era lógico, como parte de una negociación legítima, pero sin que fuera una condición sine qua non.
O sea, si no me votan esto, yo no les voto. Nunca fue así, quiero señalarlo. Acá lo que hubo, y hay que reconocerlo, en política hay que reconocer las cosas, fue una actitud institucional, que fue con referencia a tener los 50 votos. Luego hubo diferencias a la hora de votar. Pero también a la hora de votar, y no teniendo mayoría, nosotros logramos que casi un 70% de los artículos se votaran por más que los votos del Frente Amplio. Y en algunos casos, muy pocos, porque el sector político de Salle no votó prácticamente nada, una actitud que yo no comparto, pero que ellos legítimamente expresaron. Aún así, en algunos artículos, por ejemplo, vinculados a la UDELAR, se logró la unanimidad. Y si yo voy para atrás, desde el año 2005, cuando gobernó el Frente Amplio, en materia de cantidad de artículos aprobados, esta vez fue la vez que se aprobaron más artículos por la Cámara de Diputados. ¿Por qué esa modalidad de tener una amplitud mayor de votos? Exactamente, pero ¿por qué señalo esto? Porque esto fue un éxito político. Esto demostró, y no es el único caso, porque también votamos la rendición de cuentas, leyes importantes como el tema de los cargos por las intendencias, que aún no teniendo mayorías propias, somos capaces de lograr los acuerdos políticos para que el funcionamiento de la Cámara habilite las principales leyes que el gobierno envía. Esto por un lado, que es el lado político, institucional. En cuanto al contenido del presupuesto, obviamente hemos hecho un enorme esfuerzo para ir por aquello que fueron las prioridades que estableció Orsi en su campaña electoral. A veces hay números que atan y se vuelven complejidades de futuro, ¿no? El famoso 6+1 era un tema que el Frente Amplio planteó en la campaña, en el acto de Colonia, como una de las cabezas de playa de la nueva estructura. Si llegaba a ser gobierno, como finalmente lo fue, hoy se encuentran con que hay $1.000 millones de déficit. Sí, pero aclaremos, porque ¿no? el Congreso del Frente Amplio lo escribió, sí, que es nuestra base, el programa lo dice y Orsi lo dice. Nosotros propondemos, vamos hacia el 6+1. No era un dato consumado. No era para el primer año, es absolutamente inviable imaginar, aún en las mejores condiciones, que el primer año de gobierno, el primer año del presupuesto del gobierno, porque el primer año del presupuesto es el 2026. Claro. Recordemos que a veces la gente no lo sabe, que hemos transcurrido todo este año con el presupuesto del gobierno anterior. Sí, desde el año 2003, que es el último, ¿no? Porque en 2004 no se puede hacer nada. No, estamos hablando del presupuesto aprobado en el 2020. Claro. Que se extiende hasta fines del 2025. Porque las rendiciones y después se ajusta con las rendiciones de cuenta. Sí. Ahora votamos un presupuesto que va a empezar a regir el 1 de enero del año que viene. Claro. Por lo tanto, este año nos movimos con el presupuesto ya votado por el gobierno anterior y, como tú señalabas bien, con todas las deudas del gobierno anterior. Una situación muy compleja. Estamos transitándolo, hay un nivel de conflictividad absolutamente lógico, que siempre existe cuando se vota un presupuesto nacional, pero en este caso, y yo lo encuentro razonable, porque sabemos que muchas demandas de los colectivos en esta primera etapa no las vamos a poder cumplir en su totalidad. Tenemos confianza, O'Donnell lo ha señalado, que en el transcurrir de los 5 años esto lo vamos a poder enderezar y que vamos a poder cumplir al fin del periodo o durante el periodo con muchas de las expectativas que teníamos y tiene la sociedad. De todas maneras, también debo señalar que aún con estas dificultades se apostó a reforzar todo lo que tiene que ver con la educación, con la salud, con aquellos elementos básicos de la vida de la gente. Y algunas cosas ya se están notando, ¿verdad? Aún sin votar el presupuesto. Lo que se ha mejorado en materia de asistencia en ACE, la recuperación de medicamentos que no existían, y voy a señalar la conexión que era enchufar, como dice Danza, tomógrafos que estaban allí y que no estaban utilizándose. El mejoramiento de condiciones edilicias de muchas policlínicas, en eso se avanzó aún con esta escasez de recursos. Lo mismo a nivel de la educación. Se otorgó ese bono escolar que habíamos prometido, que era para el 2026, y se adelantó dadas las circunstancias sociales que nos encontramos. El presupuesto enfoca y prioriza el nivel de la niñez, porque ahí tenemos un nivel de pobreza que es... Sí, un 30%. Es una vergüenza para un país como el nuestro. Las infancias y las adolescencias, un 30% de ellas viven bajo la línea de pobreza. Exacto. Y una gran parte de ellos en pobreza extrema. Sí. Lo que generaba una situación muy sensible y dolorosa para un país que no está acostumbrado a esas cifras. Y un caldo de cultivo de situaciones sociales gravísimas. Sí. Pero aparte, ojo, porque a veces cuando se habla de los niños bajo el nivel de pobreza, estamos hablando de familias. Claro, familias enteras. Que no es solamente ingreso económico, son condiciones de vida.
Son casas que no están en condiciones, son barrios que no están en condiciones, no tienen los elementos básicos para una vida digna, falta de trabajo. O sea, ahí hay una cantidad de elementos que nos obligan a una política que desde muchos organismos del Estado tendrán que confluir para resolver ese problema. Bueno, ahora en esta etapa del Senado, Carlos, mientras disfrutas un poquito el café para que no se enfríe, esta presencia de ayer de Cayani, al parecer, fue significativa porque él pidió focalizar esa redistribución de recursos a áreas específicas. Y el otro gran tema no es solo la educación, es lo que reclama la justicia. Incluso están reclamando una deuda del año 2010 por haberes salariales que no se pagaron desde entonces hasta la fecha. En este marco de restricciones económicas, ¿cómo se puede alcanzar eso? El tema de los juzgados, que no se pueden implementar, de todo lo que fue el presupuesto que la justicia eleva, pero que se queda mucho más corto de lo que inicialmente se pensaba que podía accederse. Sí, se va a quedar corto, es cierto, porque es imposible encarar lo que la justicia seguramente es un reclamo adecuado a sus necesidades, pero es imposible encararlo ahora. La cantidad de juzgados que se estaban pidiendo, no hay posibilidades materiales de establecerlos en este momento. Se van a crear juzgados nuevos, sobre todo en materia de violencia de género, pero no se puede alcanzar la cifra que ellos establecieron como su meta. Hay temas salariales, como tú decías, de muy larga data, que se van a ir resolviendo en el tiempo, pero yo siempre digo, si hay una deuda del 2010 y pasaron 3 gobiernos, no se puede resolver en un presupuesto que tenemos acotado. Sí hay elementos que van a ir dando señales y van a ir mejorando situaciones que hoy por hoy 100% no se pueden mejorar. Y se fue muy sincero, Sí. Con la justicia, con la universidad, con cada organización se le dijo exactamente cuál es la situación. El presupuesto que presenta la universidad, que seguramente la universidad considera justo, es imposible de encarar. Yo adelanto una opinión que es personal, aún en las mejores condiciones sería imposible de encarar. En esta no lo puede ser, pero se priorizan algunas áreas que la universidad a su vez considera fundamentales. El esfuerzo se está haciendo, lo está haciendo el Senado y hay todavía algún camino más que estamos analizando con algunas economías a nivel inclusive parlamentario que puedan ser redistribuidas. Claro, si es así, va a ser también para la educación, ya lo adelanto. La educación va a ser la más favorecida, la más fortalecida desde el punto de vista de lo que queda acá al final del presupuesto. Pero como hombre político, como hombre que estás en la calle, como hombre que estás con tu militancia, ¿sentís que el costo político de esta situación compleja, que a veces la gente puede percibir, la puede entender, pero hay gente que aún compartiendo las mismas ideas dice no es posible, no es aceptable que nosotros no hagamos, como militantes de una fuerza política, poner toda la carne en el asador para resolverlo? ¿Sentís que esto puede tener algún costo político en esa estrategia cotidiana de lucha contra un relato que pretende instalar que el Frente ha falseado un poco lo que fueron sus propuestas con lo que pueda aterrizar en la realidad, que es el contrarrelato que hace la oposición? Sí, es así, existe. Hay un clima que es extraño, pues el clima responde más que nada a la militancia más que a la ciudadanía en general. Yo siempre cuando hablaba con Danilo decía, mira, yo más que escuchar al compañero del comité de base, que respeto mucho, escucho a las señoras que barren la vereda con mi vieja, porque están por fuera de la actividad política, ese círculo que nos mueve a todos y tienen otra sensibilidad. Entonces yo compartía las dos opiniones. Yo siempre me preguntaba, ¿qué opina tu vieja de tal tema? Pero lo ejemplificaba, porque a veces, ¿qué pasa? Leonardo, y vos vas a entenderlo. Vivimos en un mundo que es el mundo de la participación política activa, de los militantes. Tenemos ciertas lógicas, ciertas formas de leer la realidad, ciertas formas de expresar nuestras expectativas. Pero hay todo un mundo aparte. Sí, que va por un camino completamente distinto. En forma lateral con la política, protagoniza, por ejemplo, en las elecciones, su decisión para quién va a comandar el país, pero después no está necesariamente teniendo un ámbito donde se lo pueda escuchar activamente. Nosotros escuchamos a determinada cantidad de gente, que está bien que lo hagamos. Y escuchamos, por ejemplo, a los sindicatos que nuclean a los trabajadores, pero no escuchamos siempre al resto de la sociedad. Hoy hablábamos hace un instante de la gente que está en situación de pobreza extrema. ¿Esa gente dónde opina? Sí, no tiene ¿Dónde se expresa? ¿Cuál es el espacio para escuchar su opinión? Hay que ir hacia ellos, obviamente. Quiero decir que es cierto que hoy hay un clima, yo diría, no sé si de enojo, pero casi podría decirlo en mucha gente respecto a, bueno, pero no están cumpliendo con las promesas. Generalmente es interno ese clima. A veces es más duro lo interno que ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que ir a explicar. Hay que ir a explicar.
no se puede cumplir con esto hoy porque la situación es esta. No hay acá un capricho del gobierno, ni hay una mala intención, ni se está falsificando lo que se prometió. Se está trabajando sobre la realidad. Pero tenés un contrarrelato que desde la oposición opera, que también genera un estado de opinión pública. Por supuesto. Y ahí también hay un enojo de la militancia, dice, pero no estamos defendiendo lo que hacemos. Yo lo he escuchado mucho frente amplistas. Sí, a ver, hay siempre una política más activa, más de confrontación, más de respuesta. Bueno, pero hay momentos. A ver, la política no es solamente lo que uno quiere, sino se mueve en un universo donde hay otros que juegan también. Nosotros, ¿cuál era la prioridad del Frente Amplio y del gobierno en este periodo? Aprobar el presupuesto. ¿Verdad? Si nosotros nos peleamos, lo pongo entre comillas, con todo el mundo, bueno, no íbamos a lograr lo que estamos logrando, que es lo que acabo de señalar. El presupuesto se votó, la mayoría de los artículos se votaron, que esto es lo que influye realmente en la vida de la gente en los próximos 5 años. Eso no significa ni que bajamos ninguna bandera, ni que dejamos de dar ninguna discusión, la estamos dando, como corresponde. Lo que pasa es que a veces, y yo lo entiendo al militante, pues también lo soy y lo fui, sin tener una responsabilidad política directa en el gobierno, tenés un nivel de expectativa y esperás una respuesta que no siempre es posible darla en el momento. A diferencia de los que iniciaron una auditoría y encontraron café vencido, ustedes recuerdan eso, sí, ¿no? Hicieron como 60 auditorías, anunciaron que iban a mandar presa a un pueblo, café vencido. Nosotros somos serios, estamos haciendo auditorías, estamos haciendo investigaciones administrativas, pero solo vamos a dar un paso más, si es que así lo indica la realidad, cuando tengamos los elementos para salir a la opinión pública y decir, señores, pasó esto. Como ha pasado, por ejemplo, con el caso Cardama. Exacto, no hacemos denuncias en vano, no enchastramos gente en vano, sino que cuando hablemos, vamos a hablar porque tenemos elementos para hablar. Eso se nos reclama. Bueno, ustedes no han denunciado a nadie. No vamos a denunciar a nadie porque somos una fuerza política seria y estamos en el gobierno. Y no se puede hacer lo que nos hicieron a nosotros. Porque a veces la gente se olvida, pero el primer año de gobierno, el segundo año de gobierno, era un enchastre general. Después no pasó nada, pero nadie vino a pedir disculpas. Ahora, tú sabes, pues sos un hombre de prensa, que cuando después se le pone determinado mote o determinada acusación a una persona, es difícil levantarla. Pues nosotros no vamos a caer en eso. Ahora, que se quede tranquila la ciudadanía, no la militancia solamente, de que estamos actuando con mucha seriedad, con mucha madurez, y estamos investigando. Porque hay muchas cosas, creemos, que en algunos ámbitos de gobierno anterior hay que investigar. Pero lo estamos haciendo como corresponde. Te ponía recién el ejemplo de Cardama, y a propósito de la situación de Cardama, va a haber una interpelación a la ministra de Defensa. Han aparecido nuevos documentos y cada vez que aparecen documentos la situación aparece más compleja y más confusa. La declaración del escribano o notario español diciendo que falsificaron su firma para que sea funcional a una garantía de una empresa que fue cerrada porque no tenía actividad económica, que fue además reiterada hace pocos días por la propia empresa Cardama como su garante, ha llevado a que se genere un clima político de hostilidad enorme y parece que las aguas están divididas, o defiendo a Cardama o defiendo al Estado uruguayo. Esa es la sensación que tiene mucha gente. ¿Cómo se procesa esto en el marco de una interpelación donde hay incluso responsables de la Armada fiscalizando todo el proceso de armado de estas patrulleras navales en Galicia? ¿Y qué esperás a propósito de este espacio? A ver, primero, estamos ante lo que yo asumo la responsabilidad que voy a decir, ante una gran estafa al país. No tengo ningún tipo de duda que hay una gran estafa al país. Y me llama la atención cómo a veces nos posicionamos políticamente de acuerdo a nuestras banderas sin entender el interés nacional. Acá no se está intentando perjudicar al gobierno anterior. En todo caso, si hay responsabilidades, tendrán que responder por ellas. Acá se está defendiendo el interés nacional. El Uruguay fue estafado con una garantía falsa. ¿Qué más elementos hay que tener? Si uno, primero, la garantía no cumple con ninguna de las condiciones que tenía el contrato original. Se va al lugar donde supuestamente se expedía y no existe la empresa. Acá hay un diputado blanco. ¿Qué te quedó de esa sensación? Gianoli. Sí. Hablé con él. Yo tengo muy buena relación. Que dicho sea de paso, lo que dijo la prensa del diferendo con Cayani no fue como se dice. Hubo un intercambio de palabras absolutamente natural. No hubo ninguna pelea. El propio Gianoli lo desmintió. Digo porque hasta se dijo, lo agarró del cogote textual. Sí, es verdad. Todo falso. Yo creo que se equivocó Gianoli. Tengo mucho respeto por él. Comparto algunas actividades en el Parlamento. Creo que se equivocó. Porque su actitud y su discurso convalida o intenta convalidar a la empresa contra el interés nacional. Nosotros podemos terminar en un juicio.
Y en ese juicio, ¿el diputado va a ir a fundamentar contra el Uruguay? Porque aparte, a ver, sinceramente, Leonardo, suponete que yo hubiera ido, con la mejor buena voluntad. ¿Qué puedo saber de la construcción naval? ¿Qué me muestran? Un barco a medio hacer y yo digo, lo están haciendo. ¿Es solo la chapa de afuera? Que ni siquiera está soldada en muchas partes. Hemos visto las fotos. Y todo lo demás, todo lo que tiene que ver con la infraestructura interna, con la tecnología, con el armamento, entonces, con motores. ¿cómo puedo atreverme a ir 2 días, sacar fotos y decir está todo bien? Creo que fue una actitud política que yo no comparto, sinceramente. Pero creo ¿Más una defensa del gobierno anterior lo tomó por ese lado? Yo sí, lo hizo por ese lado y creo que se equivoca, sinceramente. Se lo dije ayer, estuvimos conversando muy bien, porque conversamos amablemente. Y creo que se equivocó. Él obviamente defiende su posición y está bien. Yo creo que se equivoca. Ahora, con relación a la interpelación, yo estimo que va a terminar el interpelante siendo interpelado. No solo por el caso Cardama, tengo una sensación. No, pero el caso Cardama... A ver, todos sabemos acá que las interpelaciones tienen un objeto. No se podría ir fuera de él. Generalmente se va. Pero acá el que se sienta para interpelar es el interpelado. Es el ministro, uno de los 2 ministros, porque el otro fue Castaing de Abad, que llevaron adelante toda esta negociación. Yo no sé, si fuera él no me atrevería a interpelar, pero acá hay gente que tomó esa decisión. Veremos cómo evoluciona la situación. Es una interpelación que tiene también una situación de delicadeza. ¿En qué sentido? Por lo que acabo de decir, yo creo que no se va a llegar, pero supongamos que se llegara a un juicio. Nos pasó en otras instancias parlamentarias en los años que fui parte del gobierno entre el 2005 y el 2019. Hubo algunas instancias parlamentarias donde teníamos que ser muy cuidadosos, que lo que se dijera no terminara siendo un elemento que fuera utilizado contra el Estado en juicios que en ese momento estaban en curso. Por ejemplo, cuando discutimos el tema tabaco, cuando discutimos el tema ley de medios, etc. Yo creo que tanto el gobierno, y espero que el interpelante sean cuidadosos en la discusión, porque hay una amenaza y lo que se dice en el Parlamento luego puede ser utilizado a nivel de la justicia. A nivel de la justicia. Pero el gobierno está muy seguro de lo que ha hecho. No ha cerrado las vías de negociación. Yo quiero dejarlo bien claro. La negociación está abierta en la medida que del otro lado haya ciertas garantías y se está trabajando a distintos niveles. Porque acá hay 2 cosas que son fundamentales. Que el Estado no sea perjudicado y que Uruguay cuente con esas plataformas marítimas que son imprescindibles para su soberanía y para una cantidad de obligaciones internacionales que tenemos en la medida que el mar territorial uruguayo, que fue extendido y que hoy tenemos más mar que tierra, claro, nos exige una cantidad de obligaciones como entre otras la salvaguarda de la vida. Por eso me deja plantearte, sin querer revelar o ir más a fondo, porque sé que son temas que cuando se discuten y se negocian fórmulas alternativas para cambiar el escenario. En este caso se puede pensar que ya se está tratando de ver un sustituto de Cardama para que esas patrulleras estén. Sí, claro, obviamente sí. ¿Se está negociando por esa vía? Uruguay necesita las patrulleras, las necesita. Yo en personal creo que las necesitamos hace tiempo y ahí me hago cargo de nuestras responsabilidades también cuando éramos gobierno, quiero aclararlo. Pero bueno, el proceso se dio así y hoy estamos en este camino. Yo creo que se están manejando alternativas, yo no las conozco sinceramente, y seguramente si las conociera no las daría. No, por eso yo sé que se puede llegar a... Pero se están manejando alternativas, sí, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Cosa de que las patrulleras estén, que es el objetivo de fondo, porque Exacto. se precisan por esas necesidades Exacto. de tener que cubrir un mar territorial más grande, 200 millas más tenemos, ¿no? Sí. Lo cual es un enorme espacio. Se juega mucho con el tema de la figura del narcotráfico, y ese es otro gran tema. La situación en el INR, la amenaza de una jueza, casi el atentado de una jueza. ¿Cómo estamos en materia de seguridad? Porque ahí es donde uno nota que hay espacios que todavía no se logra comprender la verdadera... No digo por el gobierno, digo por el sistema político en general, de cómo afrontar una situación como esa. Me pasa que acá en materia de seguridad yo diría hay 2 planos. Pongámoslo entre comillas también, el delito común, el que toda la vida conocimos, claro, que está relativamente controlado. Y después la presencia notoria del narcotráfico que a su vez influye sobre esta primera parte. Por ejemplo, homicidios. El crecimiento exponencial de los homicidios están directamente vinculados con los famosos ajustes de cuentas. Sí, con la existencia del narcotráfico y el ganar territorios de unos a otros. Y esto distorsiona toda la vida. Distorsiona la vida de la sociedad.
genera un clima de inseguridad y de incertidumbre que nos afecta a todos, absolutamente a todos. El problema es cómo lo combatimos. Y acá hay distintas escuelas, por decirlo de alguna manera. Se criticó mucho a Negro cuando dijo que la batalla estaba perdida. Pero lo que dice Negro es lo que se dice a nivel mundial. Es lo que alguna vez dijo Mujica también. Que No, pero eso no es Mujica. Pongamos que no son los... Basado en esa experiencia. La gente de izquierda. No. En varios países se está analizando si realmente este sistema, digamos, de combatir al narcotráfico como un enemigo, que aparte de un enemigo muy difuso, es el método más eficaz o hay que buscar medidas alternativas. Pero hay una cosa con la cual no podemos lidiar, son los mercados. Mientras exista el mercado de consumo que no es combatido, porque fíjense qué paradoja, yéndolo un poco al internacional que también nos afecta. Estados Unidos está en una cruzada ahora, supuestamente, Trump, contra el narcotráfico. Y lo hace con Venezuela. Y hunde lanchas, que más de uno seguramente gente inocente. Ahora no hace ni una sola medida contra el consumo de droga en su país. Resulta que sabe cuál es la lancha que sale de Venezuela de otro lado con narcotráfico. Ahora no sabe quién distribuye en Nueva York la droga. Porque ustedes ven algún procesamiento de un gran distribuidor de droga en Estados Unidos. Ven cómo son extraditados narcos desde Colombia, desde Bolivia. Ahora, ¿se enteran de algún, a las cárceles de Bukele? ¿Se enteran de algún procesamiento importante de algún? Entonces, ¿qué quiero decir? Si no se combate el mercado, y Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas, lo sigue Europa, esto va a seguir existiendo. ¿Cuál es el drama de Uruguay? Uruguay hasta hace un tiempo era, por su consumo interno no era importante, ni es importante, ni lo será, porque lamentablemente nuestra población no va a crecer mucho. Pero pasó de ser de simple tránsito a ser ahora un lugar de acopio, de distribución y de ubicación de pandillas o de bandas importantes vinculadas a bandas internacionales. Entonces el tema se complicó muchísimo. Como el Comando Vermelo. Exacto. La situación carcelaria, que es una bomba de tiempo. Estos últimos traslados agudizaron más la crisis. Traslado de cabecillas de las sí, pero aparte la cárcel siempre se ha dicho, pero ahora más que nunca, más que una escuela, es una universidad del crimen. ¿Y qué es lo que se aprende? Antes aprendían a robar. Antes aprendían a mejorar la técnica de la rapiña. Ahora aprenden a traficar droga. Y las organizaciones persisten dentro de las cárceles, ¿no? No solo persisten, se fortalecen. Y después tenés otro problema que está ligado con lo que hablamos recién, de niños y niñas y adolescentes, claro, por bajo el nivel de pobreza. Son una mano de obra muy fácil de conseguir. Yo hablaba hace poco con un sacerdote que hace mucho tiempo trabaja en un barrio. Esos trabajos que la gente hace en forma voluntaria, extraordinaria. Tipo Padre Cacho, ¿no? Ese tipo de... Y estaba muy angustiado, pero muy angustiado. Porque conoce a niños, que ahora ya son jóvenes, desde su más primera niñez, trabajó con ellos y ahora los ve vinculados al narcotráfico. Son soldados del narcotráfico. Y cuando hablaba con ellos y les decía, bueno, pues este camino te conduce a la cárcel o a la muerte, me decía, ¿sabes cuál es la respuesta? Y me dicen, ¿sabes? Cura, prefiero vivir poco y bien que mucho y trabajando 8 horas por poca guita. Claro. ¿Cómo cambias esa cabeza? ¿Solamente con represión? ¿Solamente con presencia policial? Acá hay una batalla que se ha perdido. La batalla cultural, la batalla de la presencia del Estado. Ahora por supuesto hay que darla y hay que recuperarla, pero no es solamente con mayor presencia policial, que hay que tenerla, con mayor tecnología, hay que tenerla. Hay que reprimir y hay que reprimir. Por supuesto, pero hay que tener también más educación, más salud, mejor calidad de vida. El desafío es enorme. Nos quedan poquitos minutos, Carlos, y quería preguntarte por el otro gran tema. Dos interpelaciones con un mismo objetivo. Caso Danza, caso ACE. Demoró mucho Álvaro Danza en tomar la decisión de renunciar al sector privado para no complejizar la acción del gobierno y haber facilitado más rápidamente una salida, como finalmente lo hizo. A ver, dos comentarios. No se cuestionó su idoneidad técnica. No, eso es incuestionable. Es incuestionable. Pero sí se cuestionó esa doble función y la posibilidad de que pudiera beneficiar a gente del sector privado donde él trabajaba con algunas decisiones de contratación que realiza con terceros. A ver, el hecho de que su trabajo privado estuviera de alguna manera vinculado con su tarea institucional, está descartado. No había ninguna posibilidad de beneficiarse en ambos campos mutuamente. La discusión era si el artículo 200 de la Constitución y el artículo 9 de la ley de ACE les permitía coexistir en ambos campos. Ahí había distintas opiniones. Él tenía una opinión, un informe jurídico, que hizo que el gobierno lo avalara de que podía hacerlo. Te soy sincero,
a nivel de la bancada había distintas opiniones. Sí, lo sé, por eso te lo preguntaba. ¿Qué camino toma? El camino de renunciar a su actividad privada, que era la que realmente lo sostenía su calidad de vida. Es un esfuerzo que yo no sé cuánta gente está dispuesta a realizar, ¿eh? Porque no es que cambie un sueldo por sueldo. No, nosotros hace mucho cambió mejor. Calidad de vida. Sí. Ahora, en cuanto a las interpelaciones, yo las interpreto, o mejor dicho, las califico de caprichos. Porque la interpelación que hace Sotelo, a Lustenberg por pero Danza. que era por el artículo 200 de la Constitución, en la medida que Danza renunció. Tiene mucha razón de ser. Iremos a discutir gestión contra gestión, yo creo que salen perdiendo. Pero mucho más capricho es la interpelación a Maía. Vamos a ponerlo para gente que no lo sabe, porque se cuestiona que la JUTEP, la Junta de Transparencia Pública, desde la mirada de la oposición, actuó parcializadamente para facilitarle la salida, desconociendo un informe jurídico de la JUTEP que aconsejaba que Danza fuera removido de su cargo. El informe jurídico no era vinculante, primera cosa. Y legítimamente, podemos estar de acuerdo o no, que son cosas distintas. Porque la oposición obviamente no está de acuerdo. Pero eso son cuestiones de opinión. Ahora, desde el punto de vista jurídico, lo que hizo el directorio de la JUTEP se ajusta a sus capacidades. Tomó una resolución, la fundamenta en un documento de más de 60 páginas, no son 2 líneas, y lo fundamenta. Ahora, el ministro tiene muy poco que ver con la JUTEP. La JUTEP tiene independencia técnica. Entonces no sé bien cuál es el rol que le van a hacer jugar al ministro. De todas maneras, dentro del ministerio. Irá, obviamente, es el último, desde el punto de vista político es el último responsable, pero yo siento que es algo que estaba fuera de lugar. Obviamente se hará como corresponde, el 16 de diciembre está convocado Maía. Entre pan dulces y turrones. Y estaremos allí en algo que sinceramente me parece que carece de sentido. Carlos, te agradezco muchísimo la enorme gentileza que tuviste hoy de venir a visitarnos. Te convocamos a última hora y como siempre queríamos hablar de estos temas, la visión desde el gobierno sobre los diversos escenarios o frentes abiertos que aún están ahí planteados y que de alguna manera están agitando la agenda política. Gracias por la gentileza. Siempre las órdenes. Amigos, hacemos una breve pausa. En instantes llega el doctor Carlos Pita, análisis de política internacional, elecciones en Chile, plebiscito en Ecuador, donde Noboa, que ganó la elección, pierde un plebiscito por amplia mayoría, con una movilización favorable con intereses al gobierno que no dio sus frutos y que el pueblo le dijo que no. Pero también nos queda el caso de Venezuela y un posible espacio para que Maduro y Trump puedan tener un cara a cara, un face to face, como dijo Maduro, para empezar un proceso de negociación que evite una guerra o una intervención armada que pondría a todo el continente en una situación catastrófica. Ya venimos.